Antes de que el sol tocara el horizonte, en las sombras del campamento enemigo, se escondía un secreto que nadie se atrevía a imaginar. Era el año 701 a.C. Jerusalén estaba al borde de la destrucción, rodeada por el ejército más feroz que la historia había conocido. 185.000 soldados, con el orgullo de un rey que se creía invencible, preparados para arrasar la última resistencia del pueblo de Judá. Pero dentro de esas murallas, un rey con fe inquebrantable y un profeta con la voz del cielo tenían un plan que cambiaría el destino para siempre. Silencio, expectativa, tensión. La batalla estaba a punto de empezar, pero algo mucho más poderoso y desconocido se preparaba para actuar esa noche. ¿Quieres saber cómo un solo ángel logró detener un ejército completo en una sola noche? Quédate, porque esto es solo el comienzo de una historia que desafía el tiempo y la razón. Había algo extraño en la oscuridad que se extendía más allá de las antorchas y hogueras del campamento asirio. No era simplemente la ausencia de luz, sino una presencia casi palpable, como un susurro invisible que se colaba entre las sombras. Los soldados, acostumbrados a la guerra y al ruido ensordecedor de las batallas, percibían un murmullo sutil, un latido profundo que parecía resonar en la tierra misma, como si el suelo guardara un secreto que ninguno de ellos podía comprender. Sennacherib, el poderoso rey y comandante, caminaba confiado entre sus tropas, seguro de la fuerza imparable de sus 185.000 guerreros. Su arrogancia era tan grande como su ejército, y no podía imaginar que algo tan intangible como la oscuridad misma pudiera amenazar su conquista. Ignoraba las señales que la noche le enviaba, el extraño silencio que pesaba sobre el campamento, la inquietud que se reflejaba en las miradas de sus hombres, y ese escalofrío inexplicable que se sentía en el aire. Pero esa noche no sería como las otras. Sennacherib descubriría muy pronto que la amenaza que enfrentaba no venía de un ejército rival, ni de una traición interna, sino de una fuerza invisible y sobrenatural. Aquella noche marcaría el fin de su campaña y el destino de sus miles de guerreros, quienes caerían sin ver ni comprender el peligro que los acechaba en la oscuridad. Cuando la noche alcanzó su punto más oscuro y el reloj marcó la medianoche, el campamento asirio quedó envuelto en un silencio tan profundo que parecía haber absorbido hasta el último suspiro del viento. No se escuchaba el crujir de las hojas, ni el movimiento furtivo de algún animal nocturno, ni siquiera el constante roce metálico de las armas que reposaban junto a los guerreros. Era un silencio absoluto, inquietante, como si el mundo entero contuviera la respiración esperando un momento decisivo. Los hombres, acostumbrados al ruido constante de la guerra, sintieron una inquietud que se apoderó de sus almas. Algunos miraban alrededor, incapaces de entender aquel vacío sonoro. Ese vacío que parecía anunciar algo terrible. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido, congelando la vida en una pausa tensa y expectante. Y entonces, en medio de aquella quietud sobrecogedora, la sombra se movió. No fue un movimiento torpe ni visible, sino rápido, etéreo, casi imposible de percibir para ojos mortales. Se deslizó con la velocidad y el silencio de un relámpago invisible, cruzando el campamento sin dejar rastro ni ruido. Fue en ese instante cuando apareció él, el ángel del Señor. No un ser cualquiera, sino una presencia celestial envuelta en fuego y luz, una entidad que irradiaba un poder tan intenso que parecía fundir la oscuridad misma a su alrededor. Portaba una espada ardiente, cuyo fulgor superaba al de 1000 soles combinados, iluminando la noche con destellos que quemaban el aire. Los pocos que lograron ver aquella figura sintieron un temor reverencial que les heló la sangre. Sabían que aquella visita no traía paz ni salvación, sino juicio y destrucción. El ángel del Señor había descendido para ejecutar un castigo divino, y aquella noche sería recordada para siempre como el momento en que la oscuridad y la luz chocaron en una batalla invisible para los ojos humanos. Fue un golpe tan rápido como inesperado, y sin embargo, devastador. El ángel del Señor alzó su espada ardiente, y con un movimiento que parecía no perturbar ni una hoja, desató una ola invisible de muerte sobre las filas asirias. No era una batalla común con choques de armas ni gritos de combate. Esta era una destrucción silenciosa, una sentencia que se cumplía sin que los ojos pudieran captar al enemigo. Uno a uno, los guerreros comenzaron a caer, sin una explicación clara, sin sentir la punzada de una herida ni el calor de un enemigo cercano.
Sus cuerpos se desplomaban pesadamente sobre la tierra, el brillo en sus ojos se apagaba en un instante, y su respiración cesaba de forma abrupta. La confusión se apoderó de aquellos que aún permanecían en pie. No entendían qué fuerza desconocida les estaba arrebatando la vida. El terror comenzó a extenderse como un fuego incontrolable. Los que podían moverse trataban de organizarse, buscando al adversario que causaba aquella matanza invisible. Pero todo lo que tenían era la oscuridad más absoluta. La noche, ya de por sí oscura y opresiva, parecía volverse un manto impenetrable, un velo que ocultaba un enemigo letal y silencioso. Los gritos de desesperación se mezclaron con el caos. Órdenes que no se cumplían, manos que se aferraban en vano a las armas, cuerpos que caían sin fuerzas para luchar. El campamento, que pocas horas antes bullía con la confianza y el ruido de 185 soldados, se convirtió en un escenario de horror y muerte inexplicable. En menos de una hora, el bullicio de la vida fue reemplazado por un silencio sepulcral, roto solo por el sonido sordo de los cuerpos que caían y el eco lejano del miedo. El suelo, antes vibrante y lleno de movimiento, quedó cubierto por un manto de cadáveres, testigos mudos de un castigo divino que ningún humano pudo prever ni resistir. Nadie podía entender cómo algo tan poderoso y letal podía ser invisible a sus sentidos. Pero una cosa estaba clara: esa noche, la fuerza que les había caído encima no era de este mundo. Era un juicio que transformaría para siempre la historia de aquel ejército y de sus hombres. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a romper la oscuridad de la noche, el campamento asirio ya no era más que un lugar desolado y silencioso. La inmensa fuerza que había llegado con orgullo y confianza, preparada para conquistar, había quedado reducida a un eco distante de lo que fue. Solo un silencio pesado, casi irreal, cubría el terreno donde horas antes resonaban miles de pasos y gritos. Los pocos sobrevivientes, cuerpos marcados por el miedo y la incomprensión, huyeron despavoridos, sin mirar atrás. El terror que habían vivido les había arrancado toda valentía y esperanza. Abandonaron no solo sus armas, sino también sus estandartes, símbolos de poder y victoria, que ahora yacían tirados en la tierra, manchados de sangre y suciedad. La gloria que creían eterna se desvanecía ante sus ojos, como una sombra que se disuelve con la luz del amanecer. No había orden ni estrategia en esa retirada, solo un impulso primal de salvar la vida, de escapar de algo que no podían ni enfrentar ni entender. En su huida, dejaron atrás el orgullo, la fuerza y la certeza de su invencibilidad. El ejército, una vez temible y numeroso, se había reducido a fragmentos dispersos que se esfumaban en el horizonte, perseguidos por la desesperación y la sombra de la muerte invisible. Mientras tanto, Jerusalén permanecía en pie, tranquila y protegida. La ciudad sagrada, con sus muros firmes y su historia milenaria, había resistido lo que ningún ejército terrenal había logrado: la conquista por la fuerza bruta. Pero no fue la espada ni el ejército quienes la defendieron aquella noche. Fue una fuerza superior, una protección divina que dejó claro que ningún poder humano podía doblegarla. La huida de los asirios no fue solo un retroceso físico, sino una derrota que resonaría a través de los siglos. Fue un recordatorio de que hay fuerzas que trascienden la guerra y la estrategia, y que protegen aquello que es sagrado con un poder que ningún hombre puede desafiar. El silencio que quedó tras la retirada fue un silencio lleno de significado. No solo el silencio de la muerte, sino el silencio de la reverencia y el respeto hacia algo mucho más grande que cualquier ejército o rey. Jerusalén, protegida por esta fuerza invisible, seguía de pie, invicta, y su historia apenas comenzaba a ser contada. Cuando la noticia del desastre llegó a oídos de Ezequías, rey de Judá, el peso de la realidad lo golpeó con una mezcla de asombro y gratitud profunda. Lejos de celebrar una victoria lograda con armas o con tácticas militares, Ezequías comprendió que aquel triunfo era mucho más grande y trascendental. No fue la fuerza de sus soldados ni la fortaleza de los muros lo que había salvado a Jerusalén, sino la intervención directa y poderosa de Dios. Sin dudarlo, el rey se postró en señal de humildad y agradecimiento, reconociendo que toda la gloria correspondía a la mano invisible que protegía a su pueblo. La fe, ese vínculo intangible con lo divino, había sido el escudo más fuerte, la verdadera defensa contra un enemigo que parecía invencible. Ezequías sabía que ninguna estrategia humana podría haber detenido a un ejército de 185 guerreros,
pero la fe en un poder superior había obrado un milagro. Esta noche fatídica se convirtió en un símbolo eterno, una historia transmitida de generación en generación, que recordaba a todos que la verdadera fuerza no reside solo en la habilidad humana, sino en la confianza y devoción hacia lo sagrado. La historia guarda un legado único. Un solo ángel enviado por Dios, portando una espada de fuego, derrotó a un ejército completo y cambió para siempre el destino de Jerusalén. Más allá de la hazaña militar, aquel suceso dejó una lección profunda sobre la fe, el poder invisible y la justicia celestial. Enseñó que, incluso cuando todo parece perdido, existe una fuerza que trasciende la comprensión humana, capaz de proteger a los inocentes y hacer justicia de formas que no se ven ni se entienden a simple vista. Para el pueblo de Jerusalén, ese momento fue un renacer espiritual. No solo habían sido salvados, sino que su fe fue fortalecida, cimentando una relación más íntima y confiada con lo divino. El recuerdo de esa noche se convirtió en un faro de esperanza para tiempos difíciles, un testimonio eterno de que la verdadera protección proviene del corazón creyente y del poder de la justicia celestial. Así, la historia de Jerusalén no solo es la historia de un lugar o un pueblo, sino la historia de la fe inquebrantable y de cómo, en los momentos más oscuros, esa fe puede encender una luz imparable que vence incluso a los ejércitos más temibles. Esta historia nos invita a detenernos y pensar en la fuerza invisible que nos protege en los momentos más difíciles. A menudo confiamos solo en lo que vemos, en nuestras propias fuerzas o en la seguridad que creemos tener. Pero, como Jerusalén aquella noche, a veces enfrentamos adversidades que parecen insuperables, y es justo entonces cuando la fe se convierte en nuestro refugio más poderoso. La fe no es solo una creencia pasiva, sino un acto de valentía. Confiar en que, aunque no veamos el camino o el resultado, existe una justicia superior que vela por nosotros. La historia del ángel y el ejército asirio nos recuerda que no estamos solos, que hay fuerzas más grandes que guían y protegen, y que rendirnos ante lo desconocido es también un acto de confianza y esperanza. En un mundo que muchas veces valora solo lo tangible y visible, recordar esta historia es volver a conectar con esa dimensión espiritual que da sentido y propósito a nuestras vidas, que podamos aprender a confiar más en esa protección invisible, a mantener viva la esperanza cuando todo parece perdido, y a encontrar en la fe la fuerza para seguir adelante. ¿Qué te dejó esta historia sobre la fe y la protección divina? ¿Has sentido alguna vez la presencia de una fuerza mayor cuidándote en momentos difíciles? Déjamelo en los comentarios. Quiero conocer tu experiencia. La palabra clave de hoy es refugio, porque en Dios siempre encontramos un lugar seguro, incluso cuando todo parece oscuro. Gracias por estar aquí, en Salmo del Silencio, donde la fe habla en lo profundo. No olvides suscribirte para más historias que alimentan el alma. Esto es Salmos del Silencio, y nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.